Hola, buenas tardes compañero. Soy su amigo Isaac Manuel Avendaño Vázquez. El tema que hoy me tocó exponer ante ustedes es México, la corrupción en los niveles de gobierno. ¿Qué tanto nos está afectando a nosotros los mexicanos? La corrupción que ha imperado más de 60 años. Empecemos por el concepto de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción proviene del latín corruptus, que significa destruir, romper. La corrupción como una relación particular entre sociedad y han hecho las distinciones entre corrupción política y la corrupción burocrática. En el objetivo general de esta investigación será un estudio sobre la eficacia jurídica y eficiencia administrativa del sistema de responsabilidad de los servidores públicos federal, estatal y municipal, para así detectar los efectos que genera la corrupción que día a día crece, propuestas viables para combatir lograr que quienes tienen este deber público de servir con honestidad, responsabilidad a la sociedad, se desarrolle de manera eficaz y buscar también que la sociedad se abstenga de participar en la corrupción de nuestro México. En nuestro objetivo específico es realizar un estudio legislativo vigente del sistema de responsabilidad de los servidores públicos, detectar los efectos que genera la corrupción de los servidores públicos, estudiar distintos tipos de corrupción que afecta a México. Hay varios tipos de corrupción: el nepotismo, el soborno, el peculado, la extorsión, el tráfico de influencias. Empecemos con el nepotismo. El nepotismo, que es la preferencia para algunos gobernadores o funcionarios públicos, empleos públicos o concesiones a familiares. El soborno, que es el delito en el cual una autoridad o persona del mando mayor pide a discreción un acto a favor del cambio de cualquier beneficio para otra persona. El peculado, que es el delito en el cual la persona roba el erario público, el tesoro de la nación, mientras se le asignó y se le confía a esta. La extorsión es el acto en el cual se trata de presionar o obligar por medio de la violencia a una persona a cumplir con algo beneficiando al extorsionista. También está el tráfico de influencias, donde se va a utilizar la influencia de un servidor público para el beneficio de sí mismo. Y finalmente está el fraude, que es el engaño o la estafa. Muy bien, compañero. La corrupción tiene un efecto en la raíz de muchos de los problemas del país. Este fenómeno está presente en obras públicas sin concluir, en la triangulación de fondos a empresas fantasma, licitaciones irregulares, la operación irregular, casos de impunidad, gasto de programas sociales con uso electoral, hasta violación a nuestros derechos humanos. Hay mucha desigualdad, compañeros, mucha corrupción que genera la pobreza, la marginación. En los 3 niveles de gobierno en México hay el hábito de la corrupción, que es un gran problema, un gravísimo problema en esta actualidad, en tanto el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. Ya que desde arriba, en los niveles muy altos del gobierno federal, de ahí comienza todo. De ahí empieza la corrupción. De ahí empieza para que el gobierno estatal empiece a desviar los recursos, a no realizar obras, a no realizar los recursos para el beneficio de su población, de sus ciudades. Y el gobierno municipal, pues, por consiguiente, ya están los contratistas que hacen obras de mal uso, de mala calidad, obras que después de una se levanta el chapopote,
Muy mal, muy mal. Bueno, en el gobierno municipal, los municipios se han corrompido y se han dejado corromper debido a la presión o complicidad con los poderes fácticos. El crimen organizado también afecta en el gobierno municipal, que están ya metidos los crímenes organizados en los policías, los militares ya están involucrados. O bien las grandes empresas constructoras que someten y convencen a las autoridades para la presentación de favores en una indefensión y complicidad de las autoridades, incluso de los congresos locales y de los legisladores, perdón. Está muy crítica la situación, porque ya ahorita hasta nuestros propios legisladores, siendo los diputados federales, diputados se han corrompido. Han hecho mucho daño a la población, al país. Es un hecho que en el municipio se ha convertido en un negocio redondo para unos cuantos, ya sean por medio de medios formales o informales. La asignación de los cargos públicos locales sin mecanismo de transparencia, sin criterio ni méritos, fomenta una cultura de amiguismo, compadrazgos y complicidades en grupo o en red, o con ello se permite que las cosas resguarden y se decidan entre pocos. Así es, la corrupción empieza desde el mismo candidato que nos va a representar en nuestro municipio. Pues todos buscan padrinos que le den dinero, que corrompan al IEPCO, al Instituto Estatal Electoral de aquí, que aquí en su casa en el estado de Oaxaca, para que el gobierno municipal llegue rápido a tomar ese puesto, el personaje que quiere ser presidente municipal. Por eso llegan los amigos, el compadrazgo de gente del gobernador o gente de alguien de un cacique para poder llegar a realizar o llegar a ser presidente municipal, y de ahí desata todo. Pues la corrupción llega, ya llegando como presidente municipal, pues tienes que pagar labores de tu compadrazgo y amigo, dándoles obra por administración directa, proyectos grandes de escuelas, de parques, a empresas de tus amigos que te ayudaron para llegar ahí, a este gobierno, y en el cual pues ya no es más para el municipio, es enviar el recurso para pagar el favor que llegaste para ser el presidente municipal. El gobierno estatal pues no se queda atrás, obvio, ¿no? La corrupción de un gobernador no tiene la misma naturaleza ni efecto de los actos de corrupción de otros servidores públicos. Existe una importante diferenciación entre actos de corrupción burocrática y actos de corrupción política, mientras que la corrupción burocrática o de ventanilla se refiere a las acciones realizadas por servidores públicos sin ningún poder en la toma de decisiones, excepto por la discrecionalidad de proveedores del servicio público a su cargo. La corrupción política engloba los actos de funcionarios públicos de alto nivel, que incluye la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. En consecuencia, el acto de corrupción del gobernador no se remite solamente en robo o desfalco, sino generalmente constituye un mal uso de la maquinaria gubernamental para públicas sin ningún efecto o beneficio para la sociedad, pero que sí provee de la oportunidad para apropiarse de los recursos, dado que son los gobernadores quienes deciden en su mayoría el uso de los recursos públicos y diseño o propósito de las políticas públicas en usos representativas en entidades. Las oportunidades para cometer abusos son innumerables. Pasa con lo mismo con el gobierno municipal, el gobierno estatal, los gobernadores.
cuando están en lo mismo, buscan padrino, pero padrino nivel pues de riqueza, por decirlo así. Ya buscan a senadores que han estado mucho tiempo ya en la política, empresarios corruptos que han vivido pues de lo mismo, de la corrupción, del zafalco de recursos de los estados. Buscan padrinos, padrinos que lleven ahí a toda costa, corrompen a todo el mundo, dan despensa, dan migajas, te engañan, te envuelven para llegar a hacer todo lo que tiene que hacer. Ya llegando ahí, pues ya se olvidan del pueblo, se olvidan de la gente que votó por él, se olvidan que esos recursos que son destinados para el Estado es para el beneficio de su gente, de su pueblo, de la gente que trabaja día con día. Pero en vez de ayudar a las personas o dirigirse a sus servidores públicos de sus estados para que sirvan con dignidad, sirvan con honestidad, sirvan con entusiasmo a toda la sociedad pública del estado. No, ellos les permiten pues robar, permiten corromper a todo mundo. Pues los funcionarios públicos de ahora pues piden moche para realizar el trámite del acta de nacimiento. Te piden para que lo tengas 1 o 2 horas, pues, lo cual pues debe ser gratuito, ¿no? Pero así, ese es nuestro gobierno que ha llegado a estas alturas en la corrupción. Bueno, y en el gobierno federal, pues no sé, el gobierno federal, pues con muchos años pasados, pues no han visto la cara a todos los mexicanos mediante pues las televisoras, la radio, los periódicos, pero ya las redes sociales pues ya se han aplacado un poco, porque de ahí dice a engañar a toda la sociedad pública. Bueno, la corrupción en el gobierno fue uno de los problemas más graves extendido en México. Su omnipresencia y los costos que acarrean permite categorizarla como el enemigo público número 1, pero aún peor, con un problema de seguridad nacional a través de estatus socioeconómico, como son en el género, en la edad, en los sectores públicos y privados, tipo de actividad, servicio, educación, deporte, cultura, categorías laborales, mandos medios, superiores, patrones, trabajadores, ramas de poder legislativo, ejecutivo y judicial, órdenes de gobierno federal, estatal o local, filiaciones políticas o cualquier otra clasificación que nos ocurra. Se dan en gran y pequeña escala, compañeros, en situaciones ordinarias y excepcionales, a la luz del día y en la oscuridad. Y a su lado pues impera la insuperable compañera, la impunidad. Ni tampoco en una política nacional para combatirla. Bueno, compañeros, pues en sí está muy corrompida ya los partidos políticos, el INE, más que nada a nivel federal, está bien corrompida. Ya el mejor partido pues lo soborna, le da el moche, le llega el precio, son muy descarados, y pues nos tienen pues viendo nada más. Aquí en la encuesta que realizamos aquí en nuestro estado, en el municipio, pues le preguntamos a la mayoría de las personas qué tan grave es la corrupción. Y el 60% que dice que es muy grave, el 20% el 100% dice que es grave y el 20% que dice que es muy grave. En sí, pláticas a 10 personas encuestadas, pues están así que no piensan que
Pues las personas no piensan que la corrupción algún día termine, pero con este nuevo gobierno que encabeza realmente la corrupción disminuya. Tienen fe que todo va a salir bien, que todo va a surgir con un mecanismo de ética, de valores, que hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que enseñarle a las personas que están a nuestros lados, a sacar adelante nuestro país. México pues está en los más corruptos de América Latina, que estaba en el lugar 123, 95 en el índice en América Latina. En su lugar es el sexto entre los países con mayor percepción de la corrupción. Entre los miembros de la Organización para la Cooperación es el país con el peor reputación de corrupción. En este nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, una ley que se llama la Ley de Austeridad de la República, que trae muy rápido, lo vamos a explicar, que es ahorros, el comité, la publicidad, el candado exfunsores, el candado de fideicomiso y la conducta impecable. Más que nada, esta ley de austeridad, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, incluye el combate a la corrupción y a la impunidad. En la diosa del privilegio, esta nueva ley contiene una serie de medidas de ahorros en materia de salario de funcionarios del gobierno, seguro de vida de privados, plazas adicionales, vehículos, escoltas, viajes, creación de fideicomiso, uso de aeronaves, hospedaje, alimento, publicidad del gobierno, entre otros. En los ahorros se generan recortes de los gastos mediante problemas establecidos en el plan de desarrollo, en el plan nacional o el destino que diga el presidente. En esta ley también se estableció la creación del comité de evaluación, la cual será responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de austeridad republicana en la publicidad. En el tema de publicidad quedó establecida con un 50%. En el candado expuse para evitar cualquier conflicto de interés o caso de corrupción que se pare a su cargo, deberá esperar 5 años para ocupar cargo en una compañía. En los asesores, estableció que cada dependencia federal contará con un tope máximo de 3. En el candado a fideicomisos, para evitar capacidad de manejo riesgos, se prohíbe la creación de fideicomisos en el sector de salud, educación, justicia y seguro social. En la conducta implacable, los funcionarios públicos deberán recibir ningún tipo de bono o compensación que no marque la ley, y mucho menos podrán beber en horas de oficina o llegar en su trabajo en estado de ebriedad. Tampoco podrán usar su cargo para favorecer a algún familiar directo, para que sea contratado o alguna instancia de gobierno, ya sea como personal de lectura u honorarios. Bueno, en las conclusiones y recomendaciones se puede concluir que en la actualidad la corrupción es una invade y crece cada día más en el gobierno federal, estatal, municipal, en la economía y que afecta en la economía de México. Este problema tiene un gran golpe tanto en lo económico, ya que reduce los valores éticos, moral y honestidad en los sectores que no son como el privado, y esto provocará la creciente desigualdad social. En la recomendación es necesario cambiar la estrategia de cultura en lo social para actuar de manera ética en los casos que se les presente con un mejor nivel educativo tiene una sociedad en general menor de la corrupción, y así su grado disminuye notablemente. Y pues ayudar entre todos nosotros para que ya no impere más, ya no se haga un hábito, pues ayudar en lo ético, en lo moral, con valores, con honestidad. Muchas gracias, compañeros, que me tocó investigar y que pues me gusta mucho realizar este trabajo. Muchas gracias, compañeros, Dios los bendiga, suerte.